Amados hermanos, buenas tardes. Nos hemos estado refiriendo a la forma en que estudiamos la Escritura. Cuando estamos estudiando el tema del destino de los creyentes desobedientes, en la entrega anterior nos referimos a este punto de cómo estudiamos la Escritura y la importancia de esto. Cuando leemos la Biblia tenemos que leer lo que está allí en vez de leer lo que no está. A un pastor alguien le preguntó cómo podía entender la Biblia y le respondió muy sabiamente: para entender la Biblia, primero debemos ser de los que no la entienden. Si no la entendemos, entonces la entenderemos. Si decimos que sabemos esto o aquello, entonces no somos sobrios. Si no somos sobrios, tendremos problemas. Hebreos 6:10 debe ser tan fácil y simple y claro como Juan 3:16. La razón por la que el entendimiento humano no está claro es que los hombres el hombre pone sus propias palabras en la Biblia. Muchas personas encuentran difícil leer la Biblia, no porque la Biblia no es clara, sino porque tienen prejuicios e ideas preconcebidas. La dificultad más grande que se tiene hoy al estudiar la Biblia es el prejuicio de los hijos de Dios. Tal vez recordamos a Natanael. Usted puede mirar Juan 1:46. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Como él, muchos ya tienen decidido lo que consideran la verdad y lo que consideran herejía. Creen que todo lo que concuerda con ellos o con lo que ellos piensan es la verdad, y todo lo que no concuerda con sus conceptos o difiere de ellos es herejía. Cualquier pensamiento, concepto contrario al de ellos lo consideran herejía, sin importarles qué base tengan las Escrituras. Pero si esta es su actitud, usted ya está acabado. Lo que nos importa hoy es lo que Dios ha dicho, que el Eterno nos llene de certeza. No podemos estar bajo ninguna otra autoridad que no sea la palabra de Dios. Que podamos desconocer la teología, la palabra del hombre, la tradición de la iglesia. Que nuestra mirada solo esté en la Biblia, en lo que la Biblia dice, y que solo cuente lo que en ella está escrito. Nos debemos sujetar solo a esto. No podemos cambiar la Escritura. La palabra de Dios nos muestra el destino de sus hijos. Nos dice lo que experimentaremos en el reino. Debemos prestarle atención a estos asuntos porque tarde o temprano los confrontaremos. Si le prestamos atención, tendremos cuidado de la manera en que vivimos hoy en la tierra. También debemos entender, o la segunda cosa que debemos entender, es que solo los que entienden la verdad pueden oponerse a la herejía. Una herejía no puede contradecirse con otra herejía, pero no todas las herejías son puramente herejías, o sea, no son tan claras. Están constituidas de verdad y de algo de mentira o algo erróneo. La herejía consiste en agregar cosas incorrectas a cosas correctas, y a veces son difíciles de detectar. Por eso los que no entienden la verdad es muy difícil que se puedan oponer a la herejía. Agréguele un poco de pensamiento del hombre al pensamiento de Dios y obtendremos una herejía. El catolicismo predica la doctrina del purgatorio debido a que no conoce plenamente la verdad de la Escritura. Él no conoce la verdad acerca del reino y la disciplina y la recompensa del Eterno en el tiempo del reino. No podrá discernir si la doctrina del purgatorio es correcta o incorrecta. Al ir a la Escritura y escucharla, nos daremos cuenta de que la doctrina del purgatorio es absolutamente incorrecta. Usted podrá decir con autoridad, es una herejía. En la Biblia vemos que la disciplina de Dios a los cristianos va a suceder y sucede en el milenio. Pero los católicos dicen que hay un castigo que se está llevando a cabo hoy en día en el purgatorio. Ellos dicen, si la vida de un cristiano no satisface los requisitos hoy en día, no podrá ir al cielo. Por lo tanto, debe ir al purgatorio. Así que dicen que en cuanto un cristiano muere, comienza a ser purgado y permanece en el purgatorio hasta que el trabajo es terminado. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. La Escritura nunca dice que tan pronto un cristiano muere, empieza a ser purgado en el Hades.
La Biblia nos muestra que se tendrá un castigo futuro en el reino, en la era del reino, y no un castigo en el Hades en el día de hoy. Otro error que comete el romanismo, muy grave, es en cuanto, en referente a este tema, otro error que el romanismo comete es que ellos creen que se obtienen o que si obtienen indulgencias para sí mismos mientras viven, o si los sacerdotes oran por ellos después que mueren, serán aliviados de un poco de sufrimiento que padecerán en el purgatorio. Pero la Escritura no enseña tales cosas. La Escritura solo dice que el que tiene misericordia de otros obtendrá misericordia. La oración del sacerdote nada hará por el muerto. La Biblia nunca nos enseña a orar por los muertos. También le dicen a la gente que un hombre solo es salvo cuando es totalmente purificado en el purgatorio. Esto es diametralmente opuesto a la enseñanza de la Biblia. La Escritura nos enseña que no hay otro nombre en el cielo, en la tierra, fuera del nombre del Señor Jesús, en el cual podemos ser salvos. Usted puede leer Hechos 4:12. Solo Él nos puede salvar. Aparte del Señor Jesús no hay salvación. La disciplina y el castigo no salvan, sino que santifican. El asunto de nuestra salvación fue resuelto mucho antes de que Dios nos disciplinara. Pero aún hay cosas en nosotros que no están a su nivel. Todavía hay imperfecciones y áreas que no alcanzan la norma. Por lo tanto, hay un castigo en esta edad y otro en el reino venidero. Una vez que una persona entiende claramente esta verdad bíblica, verá la herejía del catolicismo romano. En el romanismo toma unos cuantos versículos y los utiliza en su propio beneficio. Pero si nosotros conocemos la verdad bíblica, nos daremos cuenta de que la doctrina del purgatorio anula la gracia. Podemos decir gracias a Dios que aunque era un pecador sucio, ahora soy salvo por medio del Señor Jesús. Cuando muera, yo no tendré que ser purgado porque la salvación no proviene de mí, sino del Señor Jesús. Indudablemente soy salvo. Ahora sabemos lo que es el castigo. Es el medio que Dios usa para hacernos perfectos como Él. Él nos castiga para que seamos como Él, iguales a Él. Esto no tiene nada que ver con nuestra salvación. Esto es un asunto dentro de su familia, la familia del Eterno. Finalmente, solo si sabemos esto, podemos confrontar también la herejía del protestantismo. Sí, hay mucha herejía, filtrada en el protestantismo. Hoy en día entre los protestantes se han propagado dos errores principales. Primero, un grupo de teólogos protestantes dicen que el hombre puede hacer todo lo que quiera, puesto que una vez salvo, salvo para siempre. Ellos dicen que él puede ser malo hasta el día que muera y de todos modos estar en el reino, puesto que un cristiano es salvo eternamente. Sin embargo, solamente ocuparía una posición baja en el reino. Su pérdida más grande sería ocupar una posición baja en el reino. Este tipo de enseñanza hará que el hombre sea disoluto y irresponsable. Entonces, ¿qué es la gracia para ellos? Para ellos la gracia es un pretexto para ser disolutos, libertinos e irresponsables y mantenerse viviendo en sus pecados. Hay otro grupo de protestantes que afirma que después que un hombre cree, es posible que pierda la salvación. Tal vez puede ser salvo 3 o 4 veces en un día y no ser salvo otras tantas. Si fuera el caso, amados, el libro de la vida sería muy desordenado. En cierta ocasión un hermano dijo que si no somos salvos eternamente, una vez que creemos, el libro de la vida sería extremadamente grueso, porque había que inscribir y quitar y volver a inscribir al salvo. Un solo nombre, por ejemplo el mío, sería borrado e insertado quién sabe cuántas veces. Si un hombre es condenado, tan pronto peca. Y si él está condenado al infierno, tan pronto comete una transgresión. Nos debemos preguntar si la salvación es por gracia o por obras. Estos dos grupos se van a los extremos. A pesar de que ambos tienen bases bíblicas, la Biblia nos muestra claramente que cuando un hombre es salvo, es eternamente salvo. Y esta salvación que nos referimos es a la condenación del infierno. La Biblia también nos muestra claramente que es posible que un cristiano sea echado en la gehenna de fuego. Y esto es lo que hemos venido revisando en estas entregas, temporalmente. Pero el problema radica en que algunos hermanos se aferran a un lado
y alegan que la salvación es eterna y que no existe castigo del reino, mientras que otros hermanos se van al otro extremo y afirman que nosotros podemos ser echados en la gehenna y por ende la vida eterna es inestable y podemos ir a la perdición eterna. Pero si vemos la diferencia entre la edad del reino y la edad eterna y la diferencia entre el castigo temporal del milenio y el castigo eterno, entenderemos con claridad que un cristiano puede recibir castigo en el futuro, pero al mismo tiempo Dios les ha dado a sus ovejas vida eterna y nunca podrán perecer. Este conocimiento nos da la osadía para decir que una vez que somos salvos, somos eternamente salvos. Después que un hombre ha sido salvo por la gracia, él nunca perecerá. Por lo tanto, no solo hemos resuelto apropiadamente el problema del purgatorio, sino que también hemos hecho una distinción clara entre la salvación eterna y el castigo. Que el Señor nos conceda gracia, amados hermanos, y nos muestre que el asunto de la salvación eterna está resuelto debido a la obra de Jesús de Nazaret. Pero nuestra situación en el reino la determinamos nosotros mismos y nuestra manera de vivir y cooperar con la obra que el Espíritu Santo hace interiormente en nosotros. El Señor nos ayude a diferenciar dos asuntos en la Escritura: la disciplina que Dios ejerce sobre los creyentes en esta era y la salvación que les otorga en la eternidad. Y vamos a ampliar sobre esto durante varias entregas más, amados. Gracias y paz del Señor.